Roma, año 1396. El denso aroma del incienso se mezclaba con el de la cera de las velas. La muchacha de 12 años permanecía inmóvil mientras las manos de los sirvientes ajustaban su cinturón de seda, aprisionando su pequeño cuerpo en un vestido de novia tan pesado como una armadura. Bajo el terciopelo y la seda, una camisa de crin arañaba su piel. En el umbral, la mirada de su padre era tan fría como el filo de una espada. Él necesitaba una alianza de poder, no una santa en casa. Un paso fuera de la habitación y las puertas del convento se cerrarían para siempre. Un paso más, y pertenecería a un hombre extraño y a las ostentosas fiestas del imperio. Francisca no lloró. Sus manos se aferraban con tanta fuerza a un crucifijo de madera que sangraban. Eligió obedecer a su padre terrenal para comenzar un exilio de 40 años como esposa. ¿Quién podría encontrar a Dios viéndose obligada a abandonar el convento para entrar en la alcoba de un desconocido? No importa de qué parte del mundo nos veas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo las historias de los santos. Model. La Roma del siglo XIV yacía bajo un cielo plomizo, donde las columnas en ruinas proyectaban largas sombras sobre el frío empedrado. La ciudad de los santos apóstoles se estremecía por las secuelas del gran cisma de Occidente, con maldiciones que resonaban en las plazas y el olor a incienso de las iglesias, mezclándose con el de la sangre de las purgas entre familias poderosas. En una mansión cerca de la antigua plaza, una delicada orquídea anhelaba florecer en una gruta de piedra, pero las manos del imperio y del linaje querían doblegarla hasta convertirla en una corona de espinas. La niña de 11 años permanecía en silencio bajo la bóveda de Santa María Nova. La luz que se filtraba por las vidrieras caía sobre su rostro, pálido como la cera de una vela. Los ojos de Francisca reflejaban los altos ventanales, donde ángeles pintados con pan de oro la observaban desde las alturas. Mientras las damas de su edad aprendían a hacer reverencias y a girar en los bailes de la corte, Santa Francisca aprendía a arrodillarse más tiempo, a respirar más despacio, a escuchar el latido de su propio corazón en la inmensidad de la catedral. Su familia pertenecía a la aristocracia, rica y poderosa. Paolo Boffo, su padre, era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. A sus ojos, su hija era un puente para unir clanes, una pieza de ajedrez que debía colocarse en la posición correcta para consolidar el poder de la casa Ponciani. Sobre la gran mesa de madera del salón, ya se habían desplegado sedas bordadas con hilo de oro, preparadas para un matrimonio político que, según él, aseguraría el futuro de su estirpe. Santa Francisca tocó aquella seda con dedos que temblaban ligeramente. Soñaba con el áspero hábito de un eremita anónimo, con una pequeña celda que solo tuviera una ventana estrecha y un crucifijo de madera. Entre las dos telas, una suave y resplandeciente, y la otra tosca y empapada en sudor, su alma se inclinaba por completo hacia la segunda. Aquel anhelo crecía como una corriente subterránea, erosionando en silencio los muros de poder que la rodeaban. Cuando expresó su deseo de tomar los hábitos, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Paolo Boffo miró a su hija como si fuera una contradicción andante. No gritó, fue más frío que eso. Habló del deber, del honor, de los pactos sellados con el matrimonio. Sus palabras cayeron como pesadas piedras. A partir de ese momento, el ambiente en la mansión se volvió denso, y cada comida era una negociación silenciosa entre la voluntad de una joven y el estricto orden feudal. Entonces, sobrevino la enfermedad. El frágil cuerpo de Santa Francisca se derrumbó en la cama. Sus manos se enfriaban como pétalos cubiertos por el rocío nocturno. Los médicos entraban y salían, el aroma de las hierbas quemadas llenaba el aire y las oraciones resonaban en sus oídos como si vinieran de muy lejos. Su cuerpo estaba paralizado, sus labios secos y agrietados, sus ojos cerrados en medio de una fiebre persistente. Era la silenciosa rebelión de su alma contra un destino no deseado, como Isaac en el monte Moria, esperando que descendiera el cuchillo de la obediencia. En una noche fría, cuando la lámpara de aceite apenas emitía una débil llama, otra luz apareció en la habitación. No era una luz cálida, era clara y nítida como una mañana de invierno. Allí estaba San Alejo, el santo de los peregrinos anónimos,
aquel que lo había abandonado todo para vivir oculto bajo la escalera de la casa de sus padres. Miró a la joven en su lecho de enferma, con una mirada a la vez severa y tierna. Sus palabras resonaron en el silencio, exigiéndole que viviera, que se levantara, que emprendiera el camino que le había sido trazado, pero no de la manera que ella esperaba. Entre el delirio y la lucidez, Santa Francisca sintió una cuchilla invisible apoyada sobre su corazón. Podía poner fin a todo dejándose llevar por la enfermedad, permitiendo que su sueño se desvaneciera junto a su débil cuerpo. O podía aceptar vivir, llevando ese anhelo como una semilla enterrada bajo la pesada tierra de un matrimonio político. El silencio en la habitación era tal que se podía oír el viento rozar el marco de la ventana. De sus labios resecos escapó un susurro: «Hágase». Nadie en la habitación lo oyó con claridad, pero el cielo sí lo escuchó. Inmediatamente después, la fiebre amainó. Su respiración se volvió regular y un frágil rubor regresó a sus pálidas mejillas. La recuperación fue lenta, como un amanecer imperceptible, poco a poco, día a día. Cuando se levantó de la cama, su mirada era diferente. Ya no ardía con el anhelo del convento, pero tampoco estaba completamente apagada. Era la mirada de quien ha pasado por un altar de sacrificio y ha sobrevivido. La iglesia la esperaba. Las sedas seguían colgadas en el salón y la promesa de matrimonio ya estaba sellada. Los pasos de Santa Francisca se dirigieron hacia aquel futuro como quien entra en un exilio sagrado. Bajo las bóvedas de una Roma agrietada por la división, una niña de 11 años depuso su propia voluntad, como quien coloca una delicada orquídea bajo la sombra de una cruz de hierro. Y desde ese instante, su viaje no se hizo más ligero, sino más profundo, más exigente, abriendo un camino donde la luz solo se puede ver cuando uno se atreve a adentrarse en la oscuridad. El día que Santa Francisca dejó la casa de Paolo Boffo para entrar en el Palacio Ponciani, Roma estaba envuelta en el fino polvo de finales de verano. Los carruajes rodaban sobre el empedrado y el eco de los cascos de los caballos resonaba bajo las antiguas bóvedas de la ciudad. Cruzó el gran portón como una prisionera voluntaria, consciente de que entraba en un mundo ya dispuesto para ella. El reino de los muros silenciosos se abría ante sus ojos, suntuoso y frío. El Palacio Ponciani era alto y espacioso, con techos adornados con motivos dorados y pasillos cubiertos por gruesas alfombras persas en las que los pies se hundían en la suave lana. Cada noche había fiestas. Las copas de vino tinto brillaban a la luz de las antorchas y el sonido de los instrumentos de cuerda se mezclaba con las sonoras carcajadas. Las intrigas políticas se susurraban tras abanicos de plumas y los apretones de manos ocultaban cálculos. Santa Francisca se sentaba en medio del círculo de nobles con una sonrisa comedida en los labios, levantando su copa según el protocolo, pero su mirada se perdía en un punto lejano que solo ella conocía. En sus aposentos privados, después de que las sirvientas le quitaran las joyas del cabello, se tocaba la muñeca, donde la marca del brazalete de oro aún permanecía rojiza. Bajo el terciopelo y la seda, vestía una áspera túnica que rozaba su piel como un recordatorio silencioso. La aversión al lujo crecía en ella cada vez que oía las risas huecas del gran salón, pero su deber como dama de la nobleza la obligaba a aparecer, a recibir invitados y a decir lo justo para mantener el honor de la familia. Como Esther en el palacio persa, Santa Francisca ocultaba su vida interior bajo capas de telas resplandecientes. Comprendía que aquellos muros de piedra podían convertirse en un refugio para muchos más que para ella misma. Mientras las otras damas competían por las nuevas sedas de Oriente, ella calculaba en silencio cuántos panes se podrían repartir de un solo banquete. Cada noche, cuando las antorchas se iban apagando, se retiraba como una sombra, con el corazón apesadumbrado por la distancia que separaba la mesa del banquete de los oscuros callejones de fuera. Su soledad fue iluminada por otra mirada. Vannosa, su cuñada, tenía unos ojos profundos y quietos como un lago en invierno. Se encontraron por casualidad en un pasillo. Sus miradas se cruzaron entre la música y el olor a vino. Desde su primera conversación, se forjó entre ellas un vínculo silencioso. En aquel palacio, crearon un monasterio secreto, donde las oraciones se susurraban tras puertas entornadas y los suspiros eran sostenidos por la compasión. Las largas noches se sucedían. Cuando los invitados se habían marchado y los sirvientes comenzaban a recoger,
Francisca y Vanosa reunían en silencio el pan sobrante, la fruta magullada y los trozos de carne que quedaban en los platos de plata. Se cubrían con capas oscuras, se escabullían por una puerta lateral y se adentraban en callejones donde el olor a moho y a enfermedad se entrelazaban. Había moribundos sobre las frías losas de piedra y niños acurrucados bajo harapos. Las manos que antes habían sostenido copas de cristal ahora amparaban un cuerpo escuálido. Cada trozo de pan se partía en silencio. Cada sorbo de agua se llevaba a los labios de los enfermos. El hambre y la peste se cernían sobre la ciudad. Roma, ya agrietada por las divisiones, se tambaleaba ahora por las fiebres que se extendían. El Palacio Ponciani se convirtió en un frágil oasis en medio de un mar de desesperación. Desde un alto balcón, Santa Francisca observaba a la multitud congregada ante las puertas, con las manos extendidas en súplica. Cada puerta que se cerraba en el palacio abría en su alma un vacío difícil de llenar. Una tarde, cuando la despensa estaba casi vacía, bajó a la bodega de piedra. La luz que se filtraba por una pequeña ventana iluminaba sacos de grano vacíos y barriles de vino agotados. Los sirvientes murmuraban a sus espaldas, con miradas llenas de reproche. Su suegro apareció en la entrada de la bodega, con una mirada pesada como una piedra. Santa Francisca se arrodilló sobre el suelo frío, con la mano puesta sobre el último saco de grano. En ese instante, los murmullos se desvanecieron en el aire y solo escuchó el latido de su propio corazón. No se defendió ni dio explicaciones. La humillación cayó sobre ella como una lluvia fría, pero sus delgados hombros se mantuvieron erguidos. Desde aquella bodega, entre el olor a moho y las miradas de desprecio, algo nuevo comenzó a germinar. Comprendió que la santidad no nace tras los muros de un lejano monasterio, sino en la cocina donde aprendió a partir el pan, incluso para aquellos que no la comprendían. Cuando Santa Francisca se levantó, con el polvo adherido al dobladillo de su vestido de terciopelo, había una nueva profundidad en su mirada. El Palacio Ponciani seguía siendo tan suntuoso como siempre. La música aún resonaba cada noche, pero bajo aquellos muros silenciosos, una corriente diferente estaba tomando forma. Y esa corriente, aunque pequeña todavía, había comenzado a abrirse paso a través de la piedra, preparando el camino para algo que iría mucho más allá de las puertas de su familia. Roma se sumía en días de un gris espeso. La hambruna se extendía por los callejones como un fantasma sin forma, y la peste llamaba a cada puerta. Ante las puertas del Palacio de los Ponciani, la multitud se congregaba cada mañana, con las manos extendidas en un gesto de desesperación. En la gran cocina, el fuego ardía débilmente, los sacos de grano escaseaban y las barricas de madera yacían inertes como los restos de un naufragio. Dios no busca las manos inmaculadas que se guardan del polvo, sino aquellas que han tocado las heridas de la ciudad. El suegro de Santa Francisca bajó a la bodega con paso pesado, contempló los estantes vacíos y su mirada se ensombreció. En un arrebato de ira, le prohibió repartir nada más, considerando aquel acto un despilfarro del patrimonio que tantas generaciones habían construido. Sus palabras resonaron entre los muros de piedra como un martillo golpeando el metal. Los sirvientes, que estaban detrás, bajaron la cabeza, lanzando miradas furtivas a la joven que permanecía en silencio. Santa Francisca no respondió. Descendió los estrechos escalones que llevaban a la oscura bodega, donde el olor a madera húmeda y a vino viejo se mezclaban. Las barricas de vino estaban inclinadas, con sus bocas abiertas y resecas. El polvo sobre las tapas era tan grueso como la ceniza de un fuego ya extinguido. En aquel espacio, el grito del poder terrenal aún retumbaba, haciendo temblar el suelo. En un rincón de la bodega quedaba una última barrica. Cuando su suegro la abrió, el fondo apareció completamente vacío. La barrica estaba tan seca como el alma de Roma, consumida por el miedo y la división. La luz que entraba por un pequeño ventanuco incidía sobre la madera gris, revelando cada grieta que se extendía como venas secas. Santa Francisca se arrodilló junto a aquella barrica, posó la mano sobre el frío grifo de madera. En ese instante, todo sonido pareció desvanecerse de la bodega. No se oían pasos ni susurros, solo su respiración, profunda y regular, se fundía con la oscuridad. Entonces,
se escuchó un sonido, al principio débil como un goteo, pero que luego se hizo claro y fuerte. Un chorro de vino tinto comenzó a brotar, fluyendo por el costado de la barrica y llenando el vacío que acababan de ver. La luz, al tocar la superficie del vino, creó un color rojo oscuro, como sangre circulando. Los sirvientes quedaron atónitos y su suegro retrocedió un paso. La sombría bodega se convirtió en el escenario de un banquete antiguo, donde la obediencia familiar transformó lo ordinario en algo que escapaba a todo cálculo. Santa Francisca permaneció arrodillada. No levantó la vista hacia nadie, ni extendió la mano para recibir alabanzas. El vino siguió fluyendo hasta que la barrica se llenó por completo. Un aroma a vino nuevo, cálido e intenso, se extendió por el lugar, muy distinto del olor rancio de los días anteriores. En la penumbra, sus ojos se cerraron, como si escuchara algo más profundo que el sonido del líquido. En los días siguientes, la historia de la barrica de vino se extendió por todo el palacio. Algunos decían que fue suerte, otros una coincidencia. Santa Francisca volvió a sus tareas diarias. Se levantaba temprano, se movía por la cocina, repartía cada pan, organizaba cada ración de comida. Se agachaba a recoger los granos de maíz desmedrados que caían al suelo del almacén, con las mangas rozando el suelo y las rodillas marcadas por el polvo. Cuando su suegro entró de improviso, vio algo que lo dejó inmóvil. Los granos de maíz sucios que tenía en las manos se volvieron dorados y lustrosos, como recién caídos de la mejor de las cosechas. La luz que se filtraba por la pequeña ventana los hacía brillar como si fueran de metal precioso. Nadie dijo una palabra. El silencio en la estancia era tal que se podía oír el viento silbando por las rendijas de la puerta. Santa Francisca levantó la vista, pero su mirada no brillaba con orgullo. Tembló ligeramente, como quien acaba de tocar algo demasiado grande para sí misma. Fuera, ante las puertas, los pobres seguían esperando, con la mirada fija en el palacio. Sintió que era observada a través de esos mismos ojos, como si cada mirada fuera una pregunta. El milagro no hizo más abundantes las comidas del palacio, ni alivió sus responsabilidades familiares. Hizo que todo pesara más, pero de otra manera. Cada vez que bajaba a la bodega, cada vez que partía el pan en la cocina, el recuerdo del vino tinto y los granos dorados volvía a su mente. El peso del deber adquirió entonces una nueva profundidad, como si cada pequeño acto fuera medido con una vara invisible. Su suegro la miraba con ojos distintos. La ira inicial había retrocedido, dando paso a un vacío difícil de nombrar. Los sirvientes susurraban entre ellos sobre la joven señora de manos prodigiosas. Mientras tanto, Santa Francisca caminaba entre ellos con su aspecto de siempre, con las mangas manchadas de harina y el pelo recogido en la nuca. Bajo las bóvedas de una Roma fatigada, la bodega de la casa Ponciani se había convertido en el punto de encuentro entre el deber y lo incomprensible. Y desde aquel lugar, otra corriente comenzó a fluir, silenciosa pero persistente, preparándola para pruebas más profundas, donde la luz ya no brotaría de una barrica de vino o de unos granos de maíz, sino de una pérdida que la aguardaba en el futuro. Roma se adentraba en un invierno más frío que de costumbre. El viento soplaba entre los tejados grises, arrastrando el olor húmedo del río y el humo de las cocinas. En la residencia de los Ponciani, el llanto de una madre resonó antes de ahogarse entre los muros de piedra. Una madre perdía a un hijo en la tierra, pero de aquel vacío, algo nuevo comenzaba a tomar forma. Evangelista, el hijo que Santa Francisca había sostenido en brazos durante años de hambruna y epidemias, yacía inmóvil en una habitación cubierta de telas blancas. La manita que una vez se aferró a los dedos de su madre se enfriaba poco a poco. Santa Francisca, arrodillada junto a la cama, dejaba caer el cabello sobre la mitad de su rostro. Las oraciones que antes fluían en la bodega ahora se sentían pesadas. No escuchaba respuesta alguna, solo su propia respiración fundiéndose con un silencio espeso y abrumador. En los días que siguieron, caminaba por los pasillos como una sombra. Las comidas se seguían preparando. Los pobres aún esperaban en la puerta, pero en su corazón había un vacío tan inmenso que cualquier sonido caía en él y desaparecía. Santa Francisca, que había permanecido firme ante las miradas de desprecio y se había arrodillado en medio de despensas vacías,
ahora se tambaleaba ante aquella pequeña cama que ya no guardaba calor. Una noche, mientras Roma dormía bajo una densa oscuridad, ella se sentó sola en su oratorio. La lámpara de aceite ardía débilmente, proyectando una luz parpadeante sobre la pared. En silencio, llamó a su hijo por su nombre. En ese instante, el espacio pareció abrirse. Evangelista apareció, con el rostro luminoso y sereno, y los ojos tan claros como la primera mañana después de la lluvia. El niño no venía solo. A su lado había una figura resplandeciente, un muchacho de unos 9 años, vestido con una túnica de un blanco inmaculado y con un cabello dorado y radiante que emitía una luz suave pero potente, suficiente para disipar la oscuridad de la habitación y de toda la noche romana. Sus ojos eran profundos y brillantes, como un espejo que reflejaba el más mínimo movimiento en el alma de quien tenía delante. Evangelista miró a su madre con una mirada libre de todo dolor. Luego retrocedió, cediendo el paso a su acompañante. El muchacho avanzó, rodeado de una luz que formaba un círculo transparente a su alrededor. Santa Francisca comprendió sin necesidad de explicaciones. Era su ángel de la guarda, enviado para quedarse con ella. Desde aquella noche, la luz nunca la abandonó. Durante los 24 años siguientes, el ángel permaneció a su lado, caminando con ella por las estrechas calles de Roma, a través de las habitaciones de los enfermos con su denso olor a medicinas y durante las largas horas de oración en silencio. Cuando caía la noche y las antorchas se extinguían, la luz del cabello dorado del ángel era suficiente para que ella pudiera leer cada línea de sus oraciones, cada pequeña letra en la página de su libro. Aquella presencia no solo la consolaba, también la corregía. Cada vez que Santa Francisca dejaba que su mente divagara, cada vez que una palabra inútil se le escapaba en un momento de cansancio, la luz se atenuaba de repente. En una ocasión, sintió un ligero toque en la mejilla, lo justo para que se le encogiera el corazón. Era un recordatorio de que cada pensamiento, cada sílaba, tenía su peso. Como la columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto, aquella luz la conducía a través de los callejones más peligrosos de la ciudad. En los barrios llenos de ladrones y enfermedades, ella caminaba con un semblante sereno. Quienes la acompañaban sentían algo difícil de describir, como si la oscuridad retrocediera a cada paso que daba. Esa presencia constante la hacía diferente. Algunos la veían detenerse en medio de la calle, moviendo los labios suavemente como si conversara con el aire. Otros la oían responder a preguntas que nadie había formulado. A los ojos de los demás, se volvió una extraña. A los ojos de ella, el mundo se hizo más profundo, como si cada rostro estuviera iluminado por una fuente de luz distinta. Cuando se arrodillaba a rezar, el tiempo parecía ralentizarse. El ruido de la ciudad, el traqueteo de los carros sobre el empedrado, las voces en la puerta, todo se desvanecía en la distancia. La luz del ángel la envolvía como un velo transparente. Las arrugas en el rostro de los enfermos, las heridas abiertas, las miradas llenas de miedo, todo se manifestaba con mayor claridad bajo aquel resplandor. Santa Francisca ya no veía las cosas como antes. Veía que detrás de cada arranque de ira había una herida y detrás de cada insulto un miedo. Sus ojos, que una vez se llenaron de lágrimas junto al lecho de su hijo, ahora poseían una profundidad diferente. El sufrimiento no la abandonó, sino que fue iluminado desde dentro. En la residencia de los Ponciani, aquella luz se filtraba hasta en los rincones más oscuros. Los sirvientes empezaron a susurrar sobre la señora, que siempre parecía envuelta en un suave resplandor. Su suegro la miraba con una mezcla de recelo y veneración. Vanosa fue la primera en notar el cambio, al ver en la mirada de su amiga un espacio que las palabras no podían alcanzar. De ser una esposa marcada por la herida de perder a un hijo, Santa Francisca emprendió un nuevo camino. No abandonó la cocina ni sus deberes, pero su mirada se había abierto a otra realidad. Cada paso sobre las piedras de Roma era ahora guiado por una luz que no se extinguía, y esa luz, silenciosa pero persistente, se preparaba para conducirla hacia pruebas donde la misericordia tendría que atravesar incluso las olas más violentas. Roma estaba sumida en una noche de tormenta. El viento azotaba los tejados bajos y la lluvia golpeaba las piedras del suelo, formando estelas blanquecinas. El río Tíber había crecido,
y sus aguas turbias se arremolinaban como un cuerpo gigantesco que se retorcía en la oscuridad. Cuando el mundo levanta muros que impiden la misericordia, la superficie del agua parece convertirse en una cuchilla que cercena las dos orillas de la esperanza. Al otro lado del río, en un barrio pobre junto a la ribera fangosa, los enfermos agonizaban. La noticia llegó al Palacio Ponciani, con el silbido del viento colándose por las rendijas de las puertas. Santa Francisca permanecía inmóvil en el pasillo, junto a la luz suave pero nítida de su ángel custodio. Sus compañeros miraban por la ventana la corriente embravecida y en sus ojos se reflejaba un miedo evidente. La llamada desde la otra orilla parecía atravesar la lluvia. Entre el estruendo del agua se oían gemidos débiles y súplicas entrecortadas. Quienes la acompañaban dudaron, retrocediendo hacia el interior de la casa. Hablaban del peligro, de la oscuridad, de la corriente que podría arrastrarlo todo. Santa Francisca no respondió. Abrió la puerta y el viento le golpeó la cara empapando su manto con la lluvia fría. Bajo el fulgor de un relámpago, avanzó hacia la orilla del río. El agua llegaba hasta el borde de las piedras y la espuma blanca emergía como dientes afilados. El ángel estaba a su lado y su luz brillaba en medio de la lluvia como una llama inextinguible. Ella puso un pie sobre el agua. Aquel instante se alargó como una profunda respiración. Seguía lloviendo, seguía soplando el viento, pero bajo su pie, la superficie del agua se volvió serena. El borde de su manto tocó las olas y se detuvo, sin mojarse, sin hundirse. Siguió caminando, con pasos lentos, como si pisara un suelo de piedra familiar. Quienes la observaban desde atrás contuvieron el aliento. Con la luz intermitente de los relámpagos, aquella imagen quedó grabada en la noche oscura. Como Pedro había caminado sobre el lago de Galilea, en medio de la tempestad, Santa Francisca caminaba sobre el río de la muerte para llevar la vida a Roma. El agua rugía bajo sus pies, pero no lograba arrastrar aquella pequeña figura. El Tíber había sido la frontera entre dos mundos. A un lado, la seguridad de la nobleza. Al otro, la miseria de los marginados. Aquella noche, esa frontera se borró. Ella cruzó de una orilla a la otra, llevando consigo la luz y la calma como un puente viviente. Cuando puso el pie en la orilla opuesta, los enfermos yacían esparcidos por una casa humilde, donde el olor a humedad y a hierbas medicinales se mezclaba en el aire. Sus rostros estaban pálidos, sus alientos eran entrecortados. El ángel se situó detrás de ella, y su luz se extendió como una niebla transparente. Santa Francisca se arrodilló junto a un hombre con una herida necrosada en el brazo. Puso su mano sobre ella, susurrando una oración. La herida se cerró ante la mirada atónita de los presentes. La carne cambió de color, la sangre dejó de brotar. Un niño que yacía inmóvil fue levantado. Su cuerpo, que se había enfriado, comenzó a entrar en calor y sus labios temblaron levemente. Un llanto débil resonó en la oscura habitación, como una pequeña campana en medio de la tormenta. La luz del ángel iluminó cada rostro. Los ojos que habían estado entornados se abrieron y las miradas recuperaron poco a poco la vida. Santa Francisca se movía entre ellos, tocando una frente, un hombro, un cuerpo demacrado. Cada movimiento era lento, metódico, como si el tiempo se hubiera dilatado para dar cabida a cada aliento. En la otra orilla, algunos vieron la escena desde lejos. Hablaban de la dama que había abandonado su posición, que se había salido del papel que le correspondía. Las críticas se las llevaba el viento, mezclándose con el sonido de la lluvia. Cuando Santa Francisca regresó a su orilla por el mismo camino sobre el agua, no dio explicaciones. Su mirada era serena, sus pasos firmes, y la luz seguía a su lado. Ese acto era la única respuesta. Ante el poder del miedo, ella dio un paso adelante. Ante la tempestad de la naturaleza y la tempestad del corazón humano, mantuvo una respiración profunda y una mirada firme. Aquella serenidad se extendió como las ondas en el agua. Cuando la puerta del Palacio Ponciani se cerró a su espalda, su manto seguía seco y su cabello aún estaba envuelto en luz. Sus compañeros la miraban en un silencio denso. En sus ojos, el miedo que acababan de experimentar se mezclaba con algo más, con la certeza de que aquella noche algo había cambiado. La tormenta en Roma no cesó, y el Tíber siguió fluyendo impetuoso en las estaciones venideras. Pero desde aquella noche,
La historia de sus pasos sobre las aguas embravecidas se extendió por cada callejón. Y para Santa Francisca, cada ráfaga de viento, cada mirada de recelo, se convirtió en una oportunidad para que aquella luz brillara con más claridad, guiándola hacia una nueva etapa donde su entrega necesitaría ser organizada y compartida con muchas otras manos. Roma entraba en un período de calma tras muchos años de agitación. En el Palacio de los Ponciani, una habitación cubierta de telas negras, hileras de velas ardían junto al lecho del difunto. El esposo de Santa Francisca había exhalado su último aliento. Los rezos se elevaban, graves y constantes, como los últimos pasos en el camino terrenal. Al concluir el funeral, otro capítulo se abría en el silencio. Ella no construyó un monasterio de ladrillo y piedra. Comenzó a erigirlo con almas dispuestas a vivir en el corazón del mundo. Santa Francisca entró en sus aposentos y se despojó de las últimas sedas de su vida como dama noble. Un áspero hábito de color marrón vistió el cuerpo que antes se había acostumbrado al terciopelo y la seda. Se recogió el cabello y dejó sus sortijas de oro sobre la mesa. En el espejo, su rostro parecía más sereno, la mirada profunda y tranquila. Tras años como esposa, madre y señora de la casa, ahora se despojaba de la última capa de su vida secular para revestirse de una forma de consagración más visible. En el año 1425, en Roma, Santa Francisca reunió a mujeres que compartían su misma aspiración y fundó la Congregación de las Oblatas Olivetanas. Era una comunidad inusual en una época acostumbrada a los monasterios de clausura y altos muros. No había murallas de piedra que las separaran de la ciudad, ni votos solemnes, según el modelo antiguo. La promesa se guardaba en el corazón y se manifestaba sirviendo a los pobres y rezando en medio del ritmo de la vida cotidiana. El Palacio de los Ponciani fue transformándose poco a poco. El gran salón donde antes resonaba la música de laúd, ahora resonaba con la lectura de las escrituras. La cocina, cuyo fuego antes ardía para los banquetes, ahora lo hacía para las ollas de potaje que se repartían a los enfermos. El sonido de las verduras al ser cortadas se mezclaba con los salmos, y el apresurado ir y venir con agua limpia se unía al tañido de una pequeña campana que llamaba a la oración. El palacio se convirtió en un pequeño monasterio abierto a las calles, abierto a las heridas de Roma. Santa Francisca observaba a sus hermanas, muchas de ellas de cuna noble, acostumbradas a llevar joyas de oro y a sentarse en sitiales de honor. Ahora se quitaban sus adornos, vestían el áspero hábito marrón y con una pequeña hacha en la mano iban a recoger leña a la plaza. Alguna se sentaba junto a una gran olla de potaje, con el sudor empapando la tela áspera y el rostro iluminado por una alegría serena. Esa imagen hacía que muchos se detuvieran a mirar, en plena plaza pública, a aquellas mujeres que habían sido educadas para mandar y que ahora se inclinaban para servir. En el corazón de Santa Francisca se libraba una lucha silenciosa. Tras la muerte de su esposo y de sus hijos, después de largas noches de oración bajo la luz de su ángel, había anhelado una pequeña celda, una vida apartada del bullicio de la ciudad. La soledad absoluta ejercía una dulce atracción, como la llamada del desierto. Sin embargo, ante ella tenía rostros jóvenes, ojos que buscaban una guía. Retirarse podría traerle paz personal, pero quedarse significaba llevar la responsabilidad sobre sus hombros. Como María a los pies del Señor y como Marta afanada en la cocina, las hermanas de la Congregación de las Oblatas Olivetanas estaban llamadas a vivir ambas dimensiones. Rezaban en sus pequeñas habitaciones y luego salían a la calle a visitar a los enfermos, a enseñar a los niños a orar, a cuidar de los ancianos. Contemplación y acción se fundían como los dos latidos de un mismo corazón. Santa Francisca caminaba entre ellas, y la luz de su ángel de la guarda la seguía acompañando en silencio, iluminando cada una de sus decisiones. Había días agotadores, cuando las malas noticias de la ciudad llegaban como un torrente, cuando las provisiones volvían a escasear, cuando surgían murmullos sobre la nueva comunidad. La gente decía que las mujeres debían permanecer dentro de los límites establecidos, que la vida religiosa debía guardarse tras altos muros. Santa Francisca escuchaba y luego se retiraba a su habitación para orar. Bajo una luz tenue, se arrodillaba y depositaba todas sus preocupaciones en el silencio.
El punto culminante de este camino llegó en una tarde de sol pálido. Las hermanas estaban reunidas en el pequeño patio. Acababan de terminar sus oraciones. Santa Francisca se acercó a Vanosa, quien había compartido con ella las primeras noches de aquel monasterio secreto en el palacio de los Ponciani. Sin previo aviso, se arrodilló y besó los pies de su cuñada. El gesto enmudeció a todas las presentes. Vanosa, conmovida, retrocedió mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Aquel momento no tuvo aplausos ni proclamaciones. Solo la humildad absoluta de una fundadora que se ponía por debajo de aquellas a quienes guiaba. Con ese acto, un nuevo orden quedó grabado en el corazón de la comunidad. El orden del servicio y la entrega de sí misma. Desde aquel pequeño patio, el nuevo modelo de vida religiosa comenzó a extenderse. Dejó de ser el monopolio de los monasterios de clausura tras muros de piedra. La vida consagrada encontró su lugar en el mercado, en la cocina, en el hospital. La congregación de las Oblatas Olivetanas se convirtió en una respuesta para una ciudad que buscaba sanación. Santa Francisca miraba hacia la puerta abierta, donde los pobres seguían esperando, donde aún resonaba el chirrido de las carretas. Su monasterio no cerraba al anochecer, permanecía abierto cada día, a cada hora, y bajo la luz persistente de su ángel, aquel camino la fue conduciendo hacia otra tarde, una en la que la luz ya no guiaría sus pasos por las calles, sino a través de la última frontera de la vida. Roma entraba en los últimos días del invierno de 1440. El viento soplaba por las callejuelas estrechas, colándose en los tejados bajos que rodeaban el monasterio de Tor de Specchi. En la humilde habitación, Santa Francisca yacía en un lecho de madera, con una fina manta cubriéndole el pecho. Mientras su último aliento se desvanecía, la vela de su vida terrenal parpadeó en la oscuridad, y la luz de su ángel de la guarda se hizo más nítida que nunca. El 9 de marzo de 1440, las hermanas rodeaban su cama, aferrando los rosarios en sus manos. Las arrugas de los años marcaban su frente, pero su mirada se fijaba en un punto de luz invisible al fondo de la estancia. Un sollozo ahogado se oyó desde un rincón, mezclándose con el murmullo de las oraciones que se iban apagando. El ángel estaba allí, con una luz suave pero profunda, como lo había estado durante los últimos 24 años. Santa Francisca sonrió en medio de su agonía, y sus labios apenas se movieron. El ángel ha terminado su labor. Está ahí y me hace señas para que lo siga. Aquel susurro escapó tan ligero como un aliento, llevando consigo toda una vida de obediencia. Ese instante se prolongó como un último latido. Cuando exhaló el último aliento, la habitación se iluminó de repente con una luz distinta a la de las velas. Un perfume de rosas se extendió en medio del gélido invierno de Roma, una fragancia suave y profunda. Las hermanas se miraron con asombro. El ángel, su compañero durante 24 años, ya no estaba a su lado, sino que le abría camino, como desvelando una puerta más allá de la vista humana. La noticia del fallecimiento de Santa Francisca se extendió por toda la ciudad. Los pobres acudieron a arrodillarse ante su féretro. Las mujeres a las que había guiado permanecían en silencio con lágrimas en las mejillas. En su memoria, ella era quien había cruzado ríos embravecidos, quien se había arrodillado en la despensa vacía, quien había partido el pan en la pequeña cocina. En el año 1608, el Papa Paulo V la inscribió oficialmente en el catálogo de los santos. Las campanas resonaron por toda Roma, su sonido se extendió sobre los tejados y rebotó en los antiguos muros. Una mujer que había vivido plenamente su papel de esposa, madre y consagrada en el corazón de la ciudad, era confirmada por la Iglesia en la luz eterna. El tiempo siguió su curso. En 1925, el Papa Pío XI proclamó a Santa Francisca patrona de los automovilistas. La imagen de la luz del ángel, que la había guiado en la noche oscura, se asemejó a los faros que iluminan las carreteras peligrosas. Entre el ruido de los motores y la luz eléctrica, el recuerdo de la mujer que se arrodillaba en la bodega y caminaba sobre aguas turbulentas aún resuena. Su legado fusiona lo terrenal y lo espiritual, el amor a la familia, la obediencia en las pequeñas cosas, la valentía en medio de la tempestad. Todo ello conforma un camino de santidad inseparable de la vida cotidiana. Cada comida preparada para los pobres, cada paso a través del río, cada oración en su pequeña habitación,
Todo fue realizado bajo la mirada tierna pero firme de su ángel. En el ritmo de la vida del año 2026, cuando los coches circulan a toda velocidad por las avenidas iluminadas, cuando una madre se agacha para atar los cordones de los zapatos a su hijo, cuando un marido cede en silencio, en la pequeña cocina, la figura de Santa Francisca parece estar al borde del camino, observando, cada vez que se agarra un volante, cada vez que se acuna a un niño, cada vez que se elige la paciencia en lugar de la ira, nace un milagro silencioso. En Roma, la estatua de Santa Francisca permanece allí, con un libro de oraciones en la mano y la mirada puesta en las bulliciosas calles llenas de tráfico. En medio del gentío apresurado, su imagen parece recordar que la luz que una vez la guió por los callejones oscuros sigue presente, y bajo esa luz, el camino del deber diario se abre, conduciendo cada pequeño paso hacia la eternidad. Oh Señor, fuente de luz y guía, por la intercesión de Santa Francisca Romana, concédenos ser fieles en nuestros deberes cotidianos, amar a nuestras familias en medio de las pruebas y caminar con valentía entre las tempestades de la vida. Que tu luz ilumine cada una de nuestras pequeñas decisiones, para que todo lo que hagamos se convierta en una ofrenda agradable a tus ojos. Amén.